Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En el video de hoy te voy a enseñar cómo se esconden hebras para la técnica de double knitting. Si no has ido a ver el tutorial de cómo se teje el double knitting, te dejo acá arriba en el enlace y en la descripción también. También tenemos una lista de reproducción que también se las dejo en la descripción sobre todo lo que he grabado del double knitting, y este video va a ser parte de esa lista de reproducción. Vamos a ver porque lo que puede pasar en esta técnica es que se te acabe el ovillo, ¿sí? De los dos colores que estás usando y quedes con esto, ¿sí? Entonces te voy a mostrar cómo pones el nuevo ovillo y ahora cómo vamos a esconder las hebras. La técnica del double knitting es cuando tejemos digamos, como dice su nombre, es como un tejido doble o tejido doble faz, donde vamos tejiendo el mismo dibujo por ambas caras del tejido, ¿sí? Por acá y por acá. Si ves, es todo punto liso por ambas caras, y no se ve el lado del revés, digamos. Y los dibujos se van haciendo como con el contraste contrario, digamos, acá un color de fondo y otro contrastante, y ahora acá el contrastante es el de fondo y el otro es el contrastante, ¿sí? Cambia eso. Ve a ver ese video si todavía no lo viste para aprender esta técnica que es súper entretenida. Te enseño a leer las gráficas de color para hacer estos dibujos. Acá está un poquito arrugada, pero para que vayas y lo hagas y veas todo sobre el double knitting. Entonces la idea es no cambiar de color al comienzo, ¿sí? Sino tejer un poquito y dentro, digamos, ya comenzada la vuelta, ahí cambiar. Entonces voy a empezar esta vuelta y voy a comenzar a cambiar acá. Dejo el primer punto retorcido, traigo hacia adelante, retuerzo, dejo el revés. Y vamos a tejer y voy a cambiar donde me toca hacer este punto, ¿sí? Mejor cambiar cuando nos toque tejer un derecho. Entonces si tienen que dejar una hebra un poquito más larga o lo que sea para que logren que el color que tengan que cambiar, digamos, yo ahora voy a cambiar solo el rosa porque del amarillo o del verde todavía tengo este poquito. Entonces acá tengo 1, 2 normales y voy a hacer este rosado. Entonces acá lo que voy a hacer es poner el hilado acá, que nos queden por delante los dos mejor, y voy a tejer este rosita de aquí, ¿sí? Simplemente hago eso. Y ya sigo tejiendo con estos dos. Y más adelante, cuando tenga un pedazo más grande, vengo y les muestro cómo vamos a esconder estos dos hilados por dentro. Entonces, una vez ya cambiaste tu ovillo, yo ya escondí las otras hebras. Te voy a mostrar escondiendo estas. Puedes hacer dos cosas. Bueno, tejes un pedazo para que te dé más el tejido, para tengas más lugar para esconderlo. Las puedes esconder y ya y cortar, o puedes aprovechar si te equivocaste en algún punto y hacer un punto duplicado, ¿sí? Déjame en comentarios si no sabes cómo hacer un punto duplicado y quieres que haga otro video sobre esto, que es para, digamos, duplicar el punto. Si digamos que este color tuviera que haber sido verde, entonces yo podría usar estas hebras para duplicar este punto y hacerlo verde, ¿sí? Y que se quede como por encima del rosado. Entonces como que se pueden corregir errores así. Entonces lo primero que vamos a hacer para esconder la hebra es hacer un nudito, ¿sí? Con las dos. Si ves, yo acá venía con esta hebra, se me acabó, puse esta tejiendo y seguí con esta hebra ya. Entonces vamos a hacer un nudito así
lo vamos a llevar lo que más podamos como hacia adentro del tejido, así, ¿sí ves? Fijándote que no se vea nada por detrás raro, ¿vale? Así que quede como por dentro. Vas a retomar tu hebra. Vamos a entrar por acá arriba, por acá como por donde sale ese mismo. Acá tenemos el nudito, nos vamos a meter por acá. Y vamos a traspasar el mismo tejido, ¿sí? Puede ser en un sentido hacia abajo. Tú mismo vas a ver que con el hilo, que con la aguja vas a sentir como todas las hebras que hay en el medio del tejido, que quedaron por dentro del cambio de color y todo. Entonces trata de que la aguja como que pinche eso sin salirte por el otro lado. Si ves que yo acá no tengo la aguja, estoy por el medio del tejido. Entonces voy hacia abajo con mucho cariño, sin como jalar o tirar de más de la hebra para que no te pase esto. Si ves, como que yo ahí jalé y se me frunció acá un poquito. Si te pasa con la aguja misma, empezamos como a arreglar ahí, ¿vale? Y para asegurar mejor podemos ir ahora para el sentido contrario. Entonces es simplemente como pinchar por dentro del tejido y tratar de pasar por donde sientas con la aguja que hay como hebras, que de los cambios de color, ¿sí? Para que ahí como que las hebras se peguen entre sí y quede súper segura. Entonces ahora tú podrías seguir escondiendo. Yo simplemente voy a cortar acá y listo. Y ahora vamos a hacer con esta. Y hacemos el mismo proceso. Hacia abajo. Con cariño de que no quede como muy tenso ahí adentro. Fíjate bien que no estés pinchando por el otro lado del tejido, sino que estés bien por el medio. Entonces ahora puedo pasarme para este lado. Lo puedo hacer en este sentido ahora. ¿Sí? O irme hacia arriba aquí. Y salir por acá. Mira que yo ahí no usé nada de, como que no traspasé con la aguja para atrás. Así. Y cortamos. Y así es como se esconden, como se cambia de ovillo y como se esconden las hebras para que sigas tejiendo. Cada vez que se te acabe el ovillo puedas poner uno nuevo y puedas seguir tejiendo hasta donde tú quieras. Es súper sencillo, mira que no tiene mucha, es más, es hasta más fácil que en un tejido normal. Así que bueno, espero que te haya gustado este video así cortico, que dale like al video, compártelo, déjame en comentarios qué otro video o qué otra duda te ha surgido de esta técnica para poder resolvértela, o en comentarios si es algo más sencillo o hacer algún video aparte. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte próximos videos. Y bueno, te mando un beso y nos vemos en un próximo video.